¿Qué acabas de decir, Fernando?, preguntó Lucía, dejando caer el bolígrafo que tenía en la mano mientras lo miraba con incredulidad. Fernando, que estaba sentado frente a su escritorio en la amplia oficina del piso 20, suspiró. Sabía que su decisión era impulsiva, pero ya no podía retractarse. «Te estoy invitando al gala anual de la empresa, Lucía. Quiero que vayas conmigo». Lucía soltó una pequeña risa nerviosa y cruzó los brazos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Llevaba trabajando para Fernando Barrientos durante 3 años, y nunca, ni una sola vez, había imaginado estar en una situación como esa. «Eso no tiene sentido, Fernando. Tú eres el jefe, el dueño de todo esto, y yo soy tu asistente. No sería raro. ¿Qué van a pensar los demás?» «No me importa lo que piensen, Lucía», dijo Fernando, inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión seria. «Necesito a alguien auténtico a mi lado esa noche. Alguien en quien pueda confiar. ¿Por qué no tú?». Lucía negó con la cabeza rápidamente, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. «Porque no pertenezco a ese mundo. No tengo vestidos caros ni joyas como las que usan tus amigas. No sé cómo comportarme en eventos como esos. Me parece una idea absurda. ¿Y qué si no tienes un vestido caro? Eso no importa. Nadie tiene derecho a juzgarte por eso», Fernando respondió con firmeza. «Si alguien lo hace, es su problema, no el tuyo». Lucía lo miró fijamente, buscando alguna señal de que esto no era más que una broma. Pero Fernando no bromeaba. Su mirada era directa, casi desafiante, como si estuviera tratando de convencerla de algo mucho más grande que una simple invitación a una fiesta. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, su voz bajando un poco. «¿Por qué no invitas a Camila o a alguna de esas mujeres que siempre están a tu alrededor en las revistas?» Fernando se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó de su silla y caminó hacia la ventana donde las luces de la Ciudad de México parpadeaban a lo lejos. «Porque no quiero compartir mi tiempo con alguien vacío, Lucía. Quiero compartirlo contigo». Lucía sintió como esas palabras se clavaban en ella. Nunca había escuchado algo así de él. Fernando siempre había sido reservado, educado, pero distante, y ahora estaba ahí, mirándola como si fuera la única persona en el mundo que importaba. «Esto es una locura», dijo Lucía, negando con la cabeza nuevamente. «Si voy, van a hablar de mí, van a decir cosas horribles. Ya hablan de mí todo el tiempo». Fernando se giró hacia ella con una pequeña sonrisa. «Créeme, no será nada nuevo». Lucía se quedó en silencio, analizando lo que él decía. Sus miedos luchaban contra la curiosidad que empezaba a despertar en ella. La idea de pararse en medio de toda esa gente rica y poderosa era aterradora, pero también había algo en la manera en que Fernando la miraba que le daba valor. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «Di que sí», respondió él, con una leve sonrisa. «Di que confías en mí». Lucía lo miró por unos segundos más antes de soltar un suspiro largo y pesado. «Está bien, pero si esto sale mal, va a ser tu culpa». Fernando sonrió, esta vez con más confianza. Trato hecho. Mientras Lucía recogía sus cosas para irse a casa, su mente estaba llena de preguntas y dudas. ¿Qué había detrás de esa invitación? ¿Por qué Fernando, un hombre que podía tenerlo todo, había decidido llevarla a ella? Y, lo más importante, ¿estaba lista para enfrentarse a un mundo que no era el suyo? Solo el tiempo lo diría. «No puedo creer que me haya dejado convencer», murmuró Lucía mientras ajustaba el tirante del vestido negro que Clara le había prestado. «Te ves espectacular», exclamó Clara desde el otro lado de la habitación, mientras retocaba el peinado de Lucía con manos rápidas y precisas. Además, ¿quién en su sano juicio diría que no a una noche de gala con Fernando Barrientos? Ese hombre está en la portada de revistas por una razón, ¿eh? «No estoy segura de que eso sea algo bueno», respondió Lucía, mirando su reflejo en el espejo. Su cabello recogido dejaba a la vista sus sencillos aretes de plata, y aunque el vestido era elegante, sentía que gritaba: «No pertenezco aquí». «Lucía, deja de pensar tanto. No es el fin del mundo. Vas, comes algo rico, bailas un poco y ya. Ni siquiera tienes que hablar con nadie que te mire feo». Lucía exhaló, tratando de convencerse. Sabía que tenía razón, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Poco después, Fernando llegó en su auto para recogerla. Cuando Lucía salió de su edificio, sintió cómo las miradas de los vecinos se clavaban en ella. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, y mucho menos
a subirse a un auto de lujo con chofer. «Te ves increíble», dijo Fernando en cuanto ella se sentó a su lado. Su voz tenía un tono más suave de lo habitual, casi admirado. Lucía le dedicó una sonrisa tímida. «Gracias, aunque esto no cambia que siga pensando que es una locura». Fernando rió entre dientes. «Entonces tendremos una noche inolvidable. Las mejores historias siempre comienzan con algo loco». El auto se detuvo frente a un imponente salón en el corazón de Polanco. Desde las escaleras de mármol podían verse los destellos de las joyas y los vestidos de los asistentes, todos rodeados de un aire de exclusividad. Al bajar del auto, Lucía sintió cómo la ansiedad volvía a apoderarse de ella. Fernando extendió su brazo. «Confía en mí». Ella lo tomó, respiró hondo y siguió adelante. El interior del salón era aún más intimidante. Las luces doradas colgaban de enormes candelabros y el lugar estaba lleno de las figuras más influyentes de la élite mexicana. Todos los ojos parecieron volverse hacia ellos cuando entraron. Lucía quiso hundirse en el suelo, pero Fernando caminó con seguridad, saludando a conocidos y presentándola como si fuera la invitada más importante de la noche. Fernando, la voz cortante de una mujer mayor, interrumpió la conversación. «¿No vas a presentarnos?» Era Graciela, la madre de Fernando, con un vestido azul que parecía tan caro como una casa. A su lado, Ignacio, su hermano, le dirigió a Lucía una mirada de evaluación que la hizo sentirse incómoda al instante. «Mamá, Ignacio», Fernando dijo con calma, «esta es Lucía López, mi asistente. Es un honor para mí que me acompañe esta noche». Graciela levantó una ceja, claramente disgustada. «Encantada, Lucía, aunque debo admitir que estoy sorprendida. No esperaba que Fernando trajera a alguien como tú». Lucía sintió el golpe, pero mantuvo la compostura. «El gusto es mío, señora Barrientos. Fernando es un jefe increíble y me honra estar aquí». Ignacio sonrió con cinismo. «Bueno, Fernando siempre ha tenido gustos peculiares. ¿No es así, hermano?» Fernando lo ignoró, apretando ligeramente el brazo de Lucía como para tranquilizarla. «Vamos, Lucía, creo que alguien más quiere conocerte». La noche continuó, con Fernando presentándola a personas importantes de la industria. Aunque algunos fueron amables, otros no ocultaban su desprecio. Cada comentario malintencionado y mirada de juicio hacían que Lucía quisiera desaparecer, pero Fernando no se separaba de su lado, asegurándose de que ella se sintiera valorada. En un momento, se encontraron solos en el balcón del salón, lejos del bullicio. «¿Estás bien?», preguntó Fernando, notando la tensión en su rostro. «No estoy acostumbrada a esto, Fernando. Toda esta gente, los comentarios, me siento fuera de lugar». «Lucía, escucha», dijo él, mirándola directamente a los ojos. «No tienes que demostrarle nada a nadie aquí. Yo te invité porque confío en ti, porque admiro quién eres. Lo demás no importa». Lucía tragó saliva, sintiendo cómo esas palabras calmaban un poco el torbellino en su interior. Antes de que pudiera responder, un grupo de personas apareció en el balcón, entre ellas Camila, la mujer que claramente era el plan original de Graciela para Fernando. «Qué adorable escena», dijo Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fernando, querido, vas a presentar a tu acompañante». «Camila, esta es Lucía López». «Lucía, Camila, es una vieja conocida de la familia», respondió Fernando, sin ocultar la frialdad en su voz. Camila se inclinó hacia Lucía, como si estuviera compartiendo un secreto. «Espero que disfrutes de esta noche. No todos tienen el privilegio de entrar en este mundo, aunque sea solo por un momento». Lucía no respondió, pero su mirada firme dejó claro que no se dejaría intimidar. Más tarde, mientras los invitados comenzaban a retirarse, Fernando la acompañó hasta el auto. «Lo hiciste increíble», dijo rompiendo el silencio. «Estoy orgulloso de ti». Lucía solo lo miró, sin saber cómo interpretar todo lo que había pasado esa noche, pero algo en su interior comenzaba a cambiar, como si una puerta se hubiera abierto a un mundo completamente nuevo, aunque peligroso. «No puedo creer lo que hiciste anoche, Fernando», dijo Graciela, con una dureza que llenó el despacho privado de la familia Barrientos. Estaba sentada en uno de los sillones de cuero, con las piernas cruzadas y un gesto de total desaprobación. Fernando, de pie junto a la ventana, se pasó la mano por el cabello intentando mantener la calma. Su madre había pedido hablar con él de manera urgente, pero sabía perfectamente
que no sería una conversación constructiva. No veo qué fue tan grave, mamá. Invité a Lucía porque quería que me acompañara. No entiendo por qué haces un drama de esto. ¿Un drama? Graciela se inclinó hacia adelante, su voz baja pero amenazante. Eres el heredero de una de las empresas más importantes del país. La gente te mira, Fernando. Todos esperaban que estuvieras con alguien como Camila, no con esa mujer. Fernando apretó los puños, pero su voz permaneció tranquila. ¿Y qué tiene de malo, Lucía? Es trabajadora, inteligente, tiene más carácter que la mayoría de las personas con las que me veo obligado a relacionarme. No es de nuestra clase. Graciela se puso de pie de golpe, su rostro lleno de indignación. Es una mujer sin nombre, sin educación, sin nada. ¿No entiendes cómo esto afecta nuestra imagen? Fernando se giró lentamente para enfrentarla. ¿Qué imagen, mamá? ¿La de una familia que se preocupa más por las apariencias que por las personas? Si eso es lo que crees, entonces no me interesa mantener esa fachada. Cuidado con cómo me hablas, espetó Graciela alzando la voz por primera vez. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de furia y decepción. No solo estás poniendo en riesgo tu reputación, Fernando. Estás poniendo en juego todo por lo que tu padre trabajó. Fernando sintió un dolor punzante al escuchar la mención de su padre. Había sido la única persona que le enseñó valores reales, que le mostró lo que significaba liderar con integridad. Papá nunca habría aprobado esto que estás haciendo, mamá. No le habría importado de dónde viniera Lucía. Él se habría preocupado por si era una buena persona, y ella lo es. Graciela bufó, como si esas palabras no tuvieran peso. Esto no es una discusión, Fernando. Camila es una mujer de nuestra clase, educada, rica. Está destinada a ser tu esposa, y no permitiré que tires eso por la borda por un capricho. Fernando dio un paso hacia ella, esta vez dejando que su frustración se reflejara en su tono. No voy a casarme con Camila, nunca lo haré. Y si lo único que quieres de mí es que sea un títere para tus ambiciones, entonces no cuentes conmigo. Graciela lo miró fijamente, intentando medir cuánto de lo que decía era verdad. Finalmente, su rostro se endureció aún más. Si insistes en seguir con esto, Fernando, haré lo que sea necesario para proteger a esta familia. ¿Qué significa eso?, preguntó Fernando, aunque ya tenía una idea de lo que estaba planeando. Significa que te dejaré sin acceso a tus fondos, sin el apoyo de esta familia, sin nada. Y créeme, una asistente de medio sueldo no va a poder ayudarte a mantener tu vida. Fernando rió, aunque no había alegría en su expresión. ¿Así de poco confías en mí? ¿Crees que no puedo valerme por mí mismo? Graciela no respondió. Solo lo miró con una mezcla de decepción y determinación, como si acabara de decidir algo definitivo. Haz lo que quieras, mamá, dijo finalmente Fernando acercándose a la puerta, pero te aseguro algo, no voy a vivir mi vida bajo tus condiciones. Salió del despacho sin mirar atrás, dejando a Graciela sola. Más tarde, Fernando se reunió con Lucía en una cafetería pequeña en el centro de la ciudad. Ella había insistido en hablar en un lugar neutral, lejos de la formalidad de la oficina. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía en cuanto él se sentó frente a ella. Había algo en su expresión que lo preocupó, una mezcla de nervios y distancia. Mi madre me dio un ultimátum, dijo Fernando sin rodeos. Lucía lo miró fijamente, esperando que continuara. Quiere que deje de verte. Dice que estás arruinando mi reputación, que no perteneces a este mundo, y que me cortará todo si no hago lo que ella quiere. Lucía se inclinó hacia atrás en su silla, soltando un suspiro largo. Sabía que esto iba a pasar. Esto es lo que te dije, Fernando. No pertenezco a tu mundo. No digas eso. No voy a dejar que mi familia controle mi vida. Pero lo harán. Ya lo están haciendo. Y no puedo ser la razón por la que pierdas todo. Fernando se inclinó hacia adelante, tomándola de la mano. Lucía, lo único que perdería realmente sería a ti. Todo lo demás, el dinero, el poder, no significa nada si tengo que vivir como ellos quieren. Lucía quiso creerle, pero no podía ignorar el peso de lo que estaba diciendo. Su propia experiencia le había enseñado que la vida no era tan simple como elegir entre el amor y las responsabilidades. Déjame pensarlo, Fernando. Necesito tiempo. Fernando asintió, aunque cada fibra de su ser le decía que no podía dejarla ir. Tómate el tiempo que necesites, pero no olvides algo, Lucía. Esto no es un sacrificio para mí. Esto es mi elección. Lucía no respondió, pero mientras lo veía salir de la cafetería, su mente estaba llena de dudas.
¿Podría realmente arriesgar todo por lo que él estaba dispuesto a luchar? ¿Y estaba ella lista para enfrentarse al mundo que lo rodeaba? Lucía estaba de pie en la cocina de su pequeño departamento en Caballito, mirando distraída la taza de café que sostenía entre las manos. Clara estaba sentada en el comedor, observándola con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Clara finalmente, rompiendo el silencio. Lucía suspiró y se dejó caer en la silla frente a su amiga. «No lo sé, Clara. Todo esto se está saliendo de control. Nunca pensé que terminaría en medio de una pelea entre Fernando y su familia». Clara levantó una ceja. «Pero realmente estás en medio, porque según lo que me dices, el problema es con ellos, no contigo». «Sí, pero ellos tienen razón en algo. No pertenezco a su mundo. Estoy tratando de mantenerme a flote con mi sueldo, criando a Martín sola. ¿Qué voy a hacer si todo esto termina afectándolo a él?». Clara chasqueó la lengua molesta. «Escúchame, Lucía. Fernando no es un niño rico cualquiera. Si te está defendiendo frente a esa familia de víboras, es porque realmente le importas. ¿De verdad vas a dejar que ellos ganen?». Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación de Martín, donde su hijo jugaba en el suelo con su colección de carritos. El simple hecho de pensar en cómo una decisión suya podría complicar la vida de su hijo la llenaba de dudas. «Tengo que pensar en Martín, Clara», dijo finalmente en voz baja. Clara cruzó los brazos. «¿Y si pensar en él también significa dejar que Fernando sea parte de su vida? Martín lo adora, y tú lo sabes». Lucía bajó la mirada. No podía negar que Fernando había conectado de una manera especial con Martín. Cada vez que lo visitaba, su hijo lo recibía con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía iluminar todo el departamento. Pero las palabras de Graciela y las miradas frías de Ignacio seguían pesando en su mente. Unos días después, Fernando llamó a Lucía y le pidió verla. Esta vez, no en la oficina ni en un restaurante, sino en su departamento. Lucía dudó, pero finalmente aceptó. Cuando abrió la puerta y lo vio con una pequeña bolsa en la mano, no pudo evitar sonreír. «¿Qué traes ahí?», preguntó señalando la bolsa. «Algo para Martín», respondió Fernando, entrando al departamento. «¿Está en casa?». «Sí, está en su habitación. Pero, Fernando, no tienes que traerle cosas todo el tiempo. Quiero hacerlo. Además, creo que es algo que le va a gustar». Lucía lo guió hacia el pequeño comedor mientras llamaba a Martín. Su hijo salió corriendo de su habitación, emocionado al ver a Fernando. «¡Fernando!», gritó Martín abrazándolo. Fernando sonrió y le entregó la bolsa. Martín la abrió con rapidez, sacando un juego de piezas de construcción. Sus ojos se iluminaron de emoción. «Gracias. ¿Podemos jugar juntos?». «Claro que sí, campeón», dijo Fernando, agachándose para sentarse en el suelo con él. Lucía observó la escena desde la cocina. Había algo en la forma en que Fernando se relacionaba con Martín que le hacía pensar en todo lo que podría ser. Por un momento, dejó que esa pequeña esperanza se colara en su mente. Después de jugar un rato, Fernando se levantó y se acercó a Lucía, quien estaba apoyada contra la pared. «Quería verte a solas también», dijo él, con un tono más serio. Lucía asintió y lo guió hacia el pequeño balcón del departamento. «¿Qué pasa?», preguntó ella, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Fernando la miró fijamente por un momento antes de hablar. «Lucía, necesito que sepas que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque quiero estar contigo, no porque sienta lástima ni porque sea una especie de capricho». Lucía cruzó los brazos, defensiva. «Eso no significa que vaya a ser fácil, Fernando. Tu familia ya dejó claro que no me quieren cerca y no puedo evitar pensar en cómo esto podría complicar todo, especialmente para Martín. Lo entiendo, pero también creo que a veces hay que arriesgarse por lo que vale la pena. ¿No crees que esto vale la pena?». Lucía quería decir que sí, que confiaba en él y que estaba dispuesta a intentarlo, pero el miedo seguía reteniéndola. «Fernando, no se trata solo de lo que siento. Hay demasiadas cosas en juego. Y no quiero que termines perdiendo todo por mi culpa». Fernando soltó un pequeño suspiro, frustrado, pero mantuvo la calma. «Lucía, lo único que estoy dispuesto a perder es lo que me ata a una vida que no quiero. Si eso significa renunciar al dinero de mi familia o enfrentarme a ellos, lo haré. Pero no puedo hacerlo sin saber que tú también quieres estar conmigo». Lucía lo miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente se atrevió a ser honesta. «Quiero estar contigo, Fernando,
pero también quiero estar segura de que estamos tomando esta decisión por las razones correctas. Fernando sonrió, como si sus palabras fueran justo lo que necesitaba escuchar. Entonces hagámoslo juntos, paso a paso. No tengo todas las respuestas, pero sé que quiero que estés en mi vida. Lucía asintió, aunque las dudas seguían presentes. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de hacer que todo funcionara. Desde el balcón, podían escuchar la risa de Martín mientras jugaba en la sala, un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. El teléfono de Lucía vibró con fuerza sobre el escritorio de la oficina. Apenas había tenido tiempo de respirar esa mañana. Los correos no paraban de llegar, las llamadas se acumulaban, y Martín había estado más inquieto que de costumbre antes de dejarlo en la escuela. Miró la pantalla. Era Clara. «¿Puedo llamarte después? Estoy a 1000 por hora», dijo Lucía rápidamente al contestar. «No, tienes que ver esto ahora mismo». El tono de Clara era tan grave que Lucía detuvo lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón latiendo más rápido. «Mira las redes, estás en boca de todos». Lucía abrió su navegador y fue directo a las noticias. Lo que vio le quitó el aliento, fotos de ella y Fernando en la gala, algunas tomadas en los momentos más privados, como cuando estaban en el balcón. Los titulares no podían ser más crueles: el CEO rebelde y su romance con la asistente de barrio. Y capricho o escándalo, Fernando Barrientos desafía las reglas con su nueva musa. La sangre se le fue al rostro. Abrió otra página y vio lo peor: comentarios llenos de insultos, chismes sobre su pasado y especulaciones sobre Martín. Habían publicado su vida entera como si fuera un espectáculo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, llevándose las manos al rostro. «Es Ignacio», dijo Clara con rabia del otro lado del teléfono. «Estoy segura. Ese tipo es un desgraciado». Lucía no podía pensar con claridad. Había esperado rechazo, tal vez miradas y comentarios crueles, pero esto era demasiado. Alguien había investigado su vida, sus problemas, su historia con Martín, y lo habían convertido en munición para humillarla. «Lucía, ¿estás ahí?», insistió Clara. «Sí, pero no sé qué hacer. No puedo lidiar con esto, Clara. Y mucho menos quiero que Martín quede atrapado en todo esto». En ese momento, una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Era Fernando, que acababa de entrar a la oficina. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con calma, aunque su expresión mostraba que también estaba al tanto de lo que estaba pasando. Lucía asintió lentamente y colgó el teléfono con Clara. Lo siguió hasta una sala de reuniones vacía, donde Fernando cerró la puerta detrás de ellos. «Sé lo que viste», dijo él directo al punto. «Esto es obra de Ignacio, estoy seguro». Lucía cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. «¿Y ahora qué? ¿Esperamos a que me destruyan por completo? Porque eso es lo que parece que quieren». «No voy a dejar que eso pase», dijo Fernando con firmeza. Se acercó a ella y tomó sus manos. «Estoy haciendo todo lo posible para controlar la situación. Ignacio y mi madre están detrás de esto y voy a enfrentarlos». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Y crees que eso hará alguna diferencia? Ellos tienen todo el poder, Fernando. Tú puedes ignorar los chismes porque estás acostumbrado a vivir en ese mundo, pero yo no. No puedo dejar que arruinen mi vida». Fernando apretó los labios, luchando contra su propia frustración. «¿Y qué propones? ¿Que simplemente te alejes, que dejes que ellos ganen?» «No se trata de ganar o perder», respondió Lucía apartando las manos de las de él. «Se trata de proteger a mi hijo, de proteger lo poco que tengo. Tal vez esto fue un error». «No fue un error. Nada de esto lo fue». Fernando alzó la voz, pero no de enojo, sino de desesperación. «Lucía, no puedes rendirte ahora». Lucía lo miró fijamente, viendo el dolor en su rostro. Quería creerle, pero no podía ignorar la realidad de lo que estaba sucediendo. «Necesito tiempo, Fernando. Tiempo para pensar. Tiempo para proteger a Martín. Esto no se trata solo de nosotros». Fernando asintió lentamente, aunque su expresión mostraba que no estaba de acuerdo. «Haz lo que necesites, pero no olvides esto. Estoy dispuesto a perderlo todo por ti». Lucía no respondió. Apenas salió de la sala, se dirigió al baño y se encerró en una cabina, dejando que las lágrimas que había estado reteniendo finalmente cayeran. Mientras tanto, en el lujoso despacho de Graciela, Ignacio se recostó en el sillón de cuero con una sonrisa triunfante. «Te dije que esto funcionaría, mamá.
Esa mujer no tardará en alejarse. Graciela, sin embargo, no parecía tan complacida. ¿Y qué pasa si Fernando no se rinde? Es más testarudo de lo que pensaba. Ignacio se encogió de hombros. No importa, una vez que ella lo deje estará solo, y cuando esté solo volverá al camino que queremos. Graciela lo miró, aunque la duda comenzaba a aparecer en sus ojos. Más te vale que no te equivoques, Ignacio. Esto tiene que terminar ahora. Ignacio sonrió confiado. Créeme, mamá, ya lo está haciendo. Horas después, Fernando llegó al departamento de Lucía sin avisar. Tocó la puerta y esperó. Cuando ella abrió, se veía cansada, los ojos enrojecidos de llorar. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin dejarlo entrar. «No podía quedarme sin verte», dijo Fernando directo. «Y tampoco puedo dejar que ellos ganen, Lucía. No quiero que me saques de tu vida por miedo a ellos». Lucía lo miró, con las emociones en conflicto. Quería confiar en él, quería dejarse llevar, pero sabía que el costo era demasiado alto. «Fernando, no es tan fácil. No puedo arriesgar todo por algo que ni siquiera sé si puede funcionar». «Entonces déjame demostrarte que sí puede», dijo él con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Dame esa oportunidad». Lucía no respondió, pero en su silencio supo que la decisión estaba más cerca de lo que pensaba. La mañana comenzó con un aire pesado en las oficinas centrales de tecnologías del sur. Fernando caminaba rápidamente por los pasillos, ignorando los saludos y las miradas curiosas. Sabía que ese día sería crucial. Ignacio había convocado una reunión de emergencia con el consejo directivo, y aunque nadie había explicado los motivos, Fernando sospechaba que el ataque contra Lucía era solo el comienzo. Lucía también estaba en la oficina, tratando de concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba en otra parte. No había hablado mucho con Fernando desde que él fue a su departamento. Su corazón estaba dividido entre el miedo y el deseo de confiar en él. Ahora, al ver el nerviosismo en los rostros de los empleados, supo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando el reloj marcó las 11, Fernando entró en la sala de juntas, donde todos los miembros del consejo ya estaban sentados. Ignacio, siempre impecable en su traje caro, tenía una sonrisa confiada mientras se recostaba en su silla. A su lado, Graciela observaba a Fernando con una mirada fría y calculadora. «Gracias a todos por venir», dijo Ignacio rompiendo el silencio inicial. «Lamentablemente hemos llegado a un punto en el que necesitamos abordar ciertos problemas que afectan la imagen y la estabilidad de nuestra empresa». Fernando apretó la mandíbula. Sabía exactamente a dónde iba todo esto, pero decidió esperar. Quería que Ignacio mostrara sus cartas primero. «Hablemos de frente», continuó Ignacio, dirigiéndose al resto de los presentes. «Como todos saben, nuestro querido CEO ha estado envuelto en una situación que está atrayendo atención indeseada. La prensa no deja de hablar de su relación con una de nuestras empleadas, lo cual, honestamente, está dañando nuestra reputación». Uno de los consejeros levantó la mano. «¿Qué evidencia tienes de que esto afecta a la empresa directamente?». Ignacio sonrió como si hubiera estado esperando la pregunta. Sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. «Aquí tienen reportes de clientes que están reconsiderando sus contratos. También hay menciones de la polémica en redes sociales, lo que afecta la percepción pública de la marca». Fernando no pudo contenerse más. «Esto no tiene nada que ver con la empresa, Ignacio. Esto es un ataque personal y todos lo saben». Ignacio alzó las cejas fingiendo sorpresa. «¿Un ataque personal? Fernando, solo estoy preocupado por el bienestar de la empresa. Lo que hagas con tu vida privada debería ser eso, privado. Pero cuando tus decisiones afectan a todos, es mi responsabilidad intervenir». «¿Tu responsabilidad?». Fernando rió con amargura. «Lo único que te importa es tomar el control. Esto no tiene nada que ver con la reputación de la empresa. Se trata de tu ego y tu ambición». Graciela interrumpió antes de que Fernando pudiera continuar. «Basta, Fernando. Ignacio está haciendo lo correcto. Tu relación con esa mujer está destruyendo lo que tu padre construyó. ¿Es eso lo que quieres?». Fernando se giró hacia su madre, con una mirada llena de incredulidad. «¿Eso crees? ¿Que todo lo que hizo papá se puede reducir a una serie de contratos y apariencias? Él me enseñó que las personas valen más que cualquier empresa, y tú, mamá, lo estás traicionando con esta farsa». «No te atrevas a hablarme de traición», espetó Graciela, alzando la voz por primera vez. La tensión en la sala era palpable.
Ignacio aprovechó la oportunidad para retomar el control de la conversación. Propongo que se haga una votación. Si el consejo está de acuerdo, creo que Fernando debería dejar temporalmente su puesto como CEO hasta que esta situación se resuelva. Fernando miró al resto del consejo. Algunos evitaban su mirada, incómodos. Otros parecían estar considerando la propuesta. Sabía que no podía quedarse callado. Si van a votar, entonces escuchen esto primero, dijo con una firmeza que hizo que todos lo miraran. Ignacio, hablas de la reputación de la empresa, pero ¿qué hay de tus propios actos? He estado investigando tus movimientos financieros y lo que encontré no es precisamente honorable. La sala quedó en silencio. Ignacio intentó mantener su compostura, pero sus ojos traicionaron un destello de nerviosismo. ¿De qué estás hablando?, preguntó con fingida calma. Fernando sacó un documento de su portafolio y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay pruebas de que has estado desviando fondos de la empresa para proyectos personales. Compraste propiedades con dinero de Tecnologías del Sur y lo camuflaste como gastos operativos. Esto es desfalco, Ignacio, y te aseguro que no pienso quedarme callado. Los murmullos comenzaron entre los consejeros. Algunos tomaron los documentos y los leyeron con detenimiento. Ignacio, por primera vez, parecía haberse quedado sin palabras. Esto es un ataque sin fundamento, balbuceó intentando recuperar el control. Fernando está desesperado por desviar la atención de sus propios errores. ¿Sin fundamento?, Fernando lo interrumpió señalando los documentos. Todo está ahí, y si el consejo lo permite, puedo enviar esto directamente a las autoridades. Graciela miró a Ignacio con furia contenida. ¿Esto es cierto? Ignacio intentó defenderse, pero su silencio lo traicionó. Finalmente, uno de los consejeros, un hombre mayor con experiencia en la industria, habló. Esto es inaceptable. Creo que tenemos asuntos más graves que discutir que la vida personal de Fernando. Propongo que Ignacio sea destituido de inmediato mientras investigamos estas acusaciones. La propuesta fue apoyada por la mayoría del consejo. Ignacio salió de la sala derrotado, mientras Graciela permanecía en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Cuando todo terminó, Fernando se acercó a su madre. «Ahora entiendes por qué no puedo seguir con esta familia en estos términos. No soy como ustedes, mamá, y no quiero serlo». Graciela no respondió, simplemente lo miró con una mezcla de furia y desdén. Fernando salió de la sala de juntas, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero había dado un paso importante. El siguiente, pensó, sería recuperar a Lucía. Lucía estaba sentada en la pequeña mesa de su comedor, con la mirada fija en el teléfono. Había leído cada noticia, cada comentario, cada mensaje de apoyo y de odio que había llegado desde que las fotos del gala aparecieron en las redes. En el fondo de su mente, la pregunta seguía latente. ¿Vale la pena todo esto? Martín jugaba en el suelo de la sala, ajeno al torbellino que rodeaba a su madre. Cada vez que lo miraba, Lucía sentía que su decisión debía ser clara: alejarse de Fernando, proteger a su hijo y reconstruir su vida lejos del caos. Pero el peso de sus emociones complicaba todo. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era Fernando. «Lucía, necesito verte. Por favor. Es importante», suspiró. No sabía si estaba lista para enfrentarlo, pero algo en su tono parecía diferente. Después de unos segundos, respondió. «Está bien, puedes venir después de las 7». A las 7 en punto, el timbre sonó. Fernando estaba allí, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Lucía lo dejó entrar, y él saludó a Martín con una sonrisa antes de dirigirse a la cocina, donde ella lo esperaba. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía cruzando los brazos, lista para la conversación que sabía que estaba por venir. Fernando se apoyó en el marco de la puerta, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, habló. «Destituí a Ignacio». Lucía lo miró sorprendida. «¿Qué?». «Lo expulsamos del consejo. Probé que estaba robando a la empresa». Fernando hizo una pausa y exhaló. «Todo ese drama que él y mi madre armaron, todo el ataque contra ti, era su manera de intentar sacarme a mí antes de que yo lo descubriera». Lucía se quedó en silencio, procesando lo que él le decía. Por una parte, sentía alivio de que la verdad hubiera salido a la luz, pero por otra sabía que esto no significaba que los problemas terminaran. «¿Y tu mamá?», preguntó finalmente. Fernando negó con la cabeza.
sigue de su lado, pero ahora tiene menos poder. Aún así, no pienso seguir siendo parte de ese mundo. Lucía se apoyó en la mesa, mirándolo fijamente. Fernando, no puedo evitar preguntarme, ¿vale la pena todo esto? Él dio un paso hacia ella. Claro que sí. Lucía, ya lo he dicho antes, pero lo repetiré tantas veces como sea necesario. No me importa lo que pierdas si significa estar contigo. No se trata solo de ti, Fernando. Se trata de mí, de Martín, de lo que enfrentamos cada día desde que esto empezó. Fernando la tomó de las manos con suavidad, obligándola a mirarlo a los ojos. Sé que esto no ha sido fácil para ti, y no tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que no quiero que te enfrentes a todo esto sola. Quiero estar contigo. Quiero que Martín sepa que puede contar conmigo. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Quería creer en sus palabras, pero el miedo seguía allí, insistente, recordándole todo lo que podía salir mal. No sé si estoy lista para esto, Fernando, dijo en voz baja. No sé si tengo la fuerza. Sí la tienes. La has tenido siempre, solo que ahora necesitas recordarlo. Fernando le apretó las manos con fuerza, como si quisiera transmitirle su determinación. En ese momento, Martín entró corriendo a la cocina sosteniendo un dibujo en la mano. Mira, Fernando, hice esto para ti. Fernando se agachó para recibir el dibujo, un torpe pero adorable retrato de los tres juntos, Lucía, Fernando y Martín. Es perfecto, campeón, dijo Fernando con una sonrisa sincera. Muchas gracias. Lucía observó la escena y sintió algo cambiar dentro de ella. No estaba segura de si era esperanza o simplemente cansancio de luchar contra lo inevitable, pero en ese momento, por primera vez, dejó que una pequeña parte de sí misma creyera que tal vez podrían lograrlo. Fernando comenzó, pero su voz se quebró. Tomó aire y continuó. Quiero intentarlo, pero necesito que entiendas que esto no será fácil. Y si en algún momento siento que no puedo más, necesito que me dejes ir. Fernando asintió con los ojos brillantes. Lo entiendo, pero te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que nunca llegues a sentir eso. Lucía lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda, pero no encontró ninguna. Finalmente asintió. Entonces lo intentaremos. Fernando sonrió, y en ese momento, Lucía sintió que tal vez había tomado la decisión correcta. Mientras Martín seguía mostrando orgullosamente su dibujo, Lucía permitió que un pequeño rayo de esperanza iluminara el camino que tenían por delante. El ambiente en la oficina de tecnologías del sur había cambiado. La salida de Ignacio y la exposición de sus malas prácticas habían causado un revuelo interno, pero también habían dado a Fernando el respeto que necesitaba de quienes dudaban de su liderazgo. Sin embargo, Fernando ya había tomado su decisión. Dejaría su posición como CEO para empezar de nuevo lejos de las presiones familiares. Lucía, ahora más involucrada en las decisiones de su vida personal y profesional, estaba terminando su último día como asistente. Había aceptado una nueva posición como consultora de marketing gracias a su experiencia y a las referencias que Fernando le ayudó a conseguir. Aunque estaba emocionada por su futuro, el cambio también la llenaba de incertidumbre. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara cuando se encontraron para almorzar en una fonda del centro. Completamente, respondió Lucía, tomando un sorbo de su café. Es hora de que deje de vivir a la sombra de otros y haga algo por mí misma. Clara sonrió, orgullosa de su amiga. Eso suena como la Lucía que siempre supe que podía ser. Lucía se rió, pero sus pensamientos rápidamente se desviaron hacia Fernando. Desde que habían decidido intentarlo, su relación había encontrado una estabilidad que ella nunca creyó posible, pero con los cambios venían nuevos retos, y la incertidumbre de lo que estaba por venir seguía rondándola. Esa tarde, Fernando la invitó a conocer el local donde comenzarían juntos su nuevo negocio, una pequeña oficina en un edificio del centro histórico de la ciudad. No era ostentosa, pero tenía potencial. ¿Qué te parece?, preguntó Fernando mientras la guiaba por el espacio vacío. Lucía observó las paredes sin pintar y el piso desgastado. Tiene mucho trabajo por delante, pero me gusta. Es acogedor. Fernando sonrió. Es un comienzo, Lucía. Y, honestamente, no me importa dónde esté, siempre y cuando sea contigo. Ella lo miró, enternecida, pero decidió no dejarse llevar demasiado. Está bien, pero no te emociones tanto. Todavía no sé si trabajar contigo será una buena idea.
Ah, ¿no? Preguntó Fernando divertido. Creo que sobrevivimos 3 años en la oficina sin matarnos. Eso es algo. Lucía rió, relajándose un poco. Había algo reconfortante en la forma en que Fernando la hacía sentir, incluso en los momentos de mayor presión. En los días siguientes, ambos se dedicaron a poner en marcha su nueva empresa. Trabajaron codo a codo, combinando sus habilidades. Fernando se encargó de la parte tecnológica, mientras que Lucía desarrolló estrategias de marketing que atrajeron a sus primeros clientes. Era un proceso lento, pero cada pequeño logro los llenaba de orgullo. Mientras tanto, Fernando comenzó a pasar más tiempo con Martín, ayudándolo con la tarea, llevándolo al parque e incluso enseñándole algunos conceptos básicos de programación. Una noche, mientras Martín dormía, Lucía y Fernando se sentaron en la sala de su departamento, compartiendo una copa de vino después de un largo día. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «Yo tampoco», admitió Fernando, «pero también creo que todo lo que pasó nos llevó a este momento». Lucía lo miró, con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Fernando, he aprendido a confiar en ti. Y sé que todo esto ha sido difícil, pero creo que estamos haciendo algo que realmente importa». Fernando tomó su mano y la apretó suavemente. «Lo que importa es que lo estamos haciendo juntos». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que estaban construyendo algo sólido, algo que podía resistir cualquier tormenta. Sin embargo, no todos estaban felices con su progreso. Graciela, aunque más limitada en su alcance, seguía observándolos desde las sombras. En una reunión privada con sus abogados, discutía formas de recuperar el control de las acciones familiares. «Fernando no puede simplemente dejar todo y salir limpio», dijo con una mirada decidida. «Si él no regresa, encontraré la manera de que pague por lo que ha hecho». Ignacio, que permanecía en silencio, observaba a su madre con interés. Había perdido su lugar en la empresa, pero todavía tenía aliados en sectores clave. Sabía que aún había tiempo para recuperar lo que consideraba suyo. Mientras tanto, Lucía y Fernando no tenían idea de lo que se planeaba en su contra. Estaban enfocados en su nuevo negocio y en fortalecer su relación. En el fondo, ambos sabían que todavía enfrentaban desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentían listos para enfrentarlos juntos. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana del pequeño departamento mientras Lucía y Fernando trabajaban en silencio, revisando las propuestas de un nuevo cliente. Había algo mágico en ese momento, la sensación de que, después de todo lo que habían pasado, estaban exactamente donde debían estar. Las cosas parecían avanzar con tranquilidad para Fernando y Lucía. Su nueva empresa estaba comenzando a despegar, y aunque los ingresos eran modestos, cada cliente nuevo les daba una sensación de logro. Sin embargo, ambos sabían que las sombras del pasado aún se cernían sobre ellos, especialmente en la figura de Graciela. Una tarde, mientras trabajaban en la pequeña oficina, Fernando recibió una llamada de su madre. Dudó en contestar, pero finalmente decidió hacerlo. Sabía que evitarla solo postergaría lo inevitable. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó, sin molestarse en ocultar el cansancio en su voz. «Fernando, tenemos que hablar. En persona. Es sobre tu padre». Fernando sintió que el aire se volvía más denso. Su madre rara vez mencionaba a su padre, y cuando lo hacía, usualmente era para manipular. «¿Qué pasa con él?», preguntó intentando mantener la calma. «No por teléfono, ven a la casa esta noche y trae a Lucía, si es que ella también quiere entender la verdad». Graciela colgó antes de que él pudiera responder. Fernando quedó inmóvil, el teléfono aún en su mano. Lucía, que había estado escuchando desde el otro extremo de la oficina, lo observaba con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó, dejando su trabajo para acercarse a él. Fernando asintió lentamente, aunque su expresión decía lo contrario. «Mi madre quiere que vayamos a su casa esta noche. Dice que tiene algo importante que contarme, algo sobre mi padre». Lucía lo miró fijamente, tratando de descifrar si esto era una buena idea. «¿Crees que sea una trampa?», Fernando suspiró. «Probablemente, pero si hay algo que realmente necesito saber, no puedo ignorarlo». «Entonces voy contigo», dijo Lucía con determinación. Fernando la miró, sorprendido, pero agradecido. «¿Estás segura? No quiero que te expongas más a ella. Si vamos a enfrentar esto juntos, entonces voy». Esa noche, llegaron a la imponente mansión de los Barrientos en Lomas de Chapultepec.
La opulencia de la casa contrastaba fuertemente con la calidez del pequeño departamento de Lucía. Al entrar, fueron recibidos por la mirada gélida de Graciela, que parecía más calculadora que nunca. «Gracias por venir», dijo, con un tono que no transmitía gratitud alguna. «Vamos directo al punto, mamá». «¿Qué es lo que querías decirme?», preguntó Fernando sin rodeos. Graciela caminó hacia una mesa y sacó un sobre de cuero desgastado. Lo colocó frente a ellos con cuidado. «Este sobre contiene algo que tu padre nunca te dijo, algo que cambia todo». Fernando frunció el ceño y abrió el sobre con cautela. Dentro había documentos legales, cartas y un testamento actualizado de su padre. Lucía, que estaba a su lado, observaba en silencio. Mientras leía, la expresión de Fernando pasó de sorpresa a incredulidad. Finalmente dejó los papeles sobre la mesa y se giró hacia su madre. «¿Por qué me ocultaste esto? Tu padre no quería que lo supieras», respondió Graciela, cruzando los brazos. «No quería que supieras que había dejado una parte de su fortuna a alguien más». Fernando recogió uno de los documentos y lo leyó en voz alta. «A mi hijo Fernando, dejo un fondo personal para que pueda construir su propio futuro lejos de las presiones de esta familia». «Esto lo cambia todo, mamá», dijo Fernando, con una mezcla de alivio y enojo. «Él sabía lo que tú y Ignacio iban a hacer, por eso me dejó esta oportunidad». «Fernando, escúchame», dijo Graciela, intentando recuperar el control. «Ese dinero puede ayudarte a retomar tu lugar en la empresa, a salvar lo que queda de nuestro nombre». «No quiero salvar nada», respondió Fernando, con una firmeza que hizo que Lucía lo mirara con admiración. «Este dinero es lo que necesito para terminar de cortar los lazos con esta familia». Graciela apretó los labios, claramente furiosa. «Si haces esto, Fernando, serás un extraño para mí, para todos». Fernando respiró profundamente. «Eso ya lo soy, mamá. Tú me alejaste hace mucho tiempo». Cuando salieron de la mansión, el aire fresco les dio un alivio instantáneo. Fernando se detuvo en el jardín, mirando hacia el cielo. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, acercándose a él. Fernando asintió. «Por primera vez en mucho tiempo». «Sí». Lucía tomó su mano y la apretó. «¿Qué piensas hacer con ese fondo?». Fernando sonrió, más relajado que en semanas. «Invertirlo en nuestra empresa, en nuestro futuro». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Por primera vez, las piezas parecían encajar, y lo que antes era una lucha constante, ahora se sentía como una oportunidad. «Entonces vamos a hacer que valga la pena», dijo Lucía con una sonrisa mientras caminaban hacia el auto. Fernando la miró y supo que, pase lo que pase, estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. 2 años después, el pequeño negocio que Fernando y Lucía habían iniciado juntos, en un modesto edificio del centro de la Ciudad de México, se había convertido en un caso de éxito inesperado. Innovación Integral, como habían decidido llamarlo, era ahora un referente en soluciones tecnológicas y estrategias de marketing para pequeñas y medianas empresas. A través de mucho esfuerzo, paciencia y una visión compartida, habían demostrado que su alianza, tanto profesional como personal, podía florecer. Esa noche, una nueva gala se llevaba a cabo en un lujoso hotel en Polanco. Sin embargo, esta vez no era un evento exclusivo de la élite empresarial, sino una premiación que celebraba el impacto de los emprendedores locales en la economía. Fernando y Lucía estaban nominados en la categoría de Mejor Empresa Innovadora del Año. Lucía, vestida con un elegante vestido azul que había comprado con su primer bono como socia, observaba con orgullo a Fernando mientras él hablaba con otros emprendedores. A su lado, Martín, ahora con 10 años, ajustaba nerviosamente el pequeño moño de su traje. «¿Crees que vamos a ganar, mamá?», preguntó Martín, mirando alrededor con curiosidad. «No lo sé, cariño, pero no importa. Lo que hemos logrado ya es suficiente premio», respondió Lucía, acariciándole el cabello con una sonrisa. Cuando llegó el momento del anuncio, Lucía tomó la mano de Fernando. Aunque estaban acostumbrados a los nervios del trabajo, ese momento era especial. Cuando escucharon su nombre como ganadores, Lucía sintió que el tiempo se detenía por un segundo antes de ser envuelta por los aplausos. Subieron al escenario juntos, con Martín siguiéndolos orgulloso. Fernando tomó el micrófono y miró a la audiencia, pero luego giró hacia Lucía. «Este premio no es solo para mí, ni para nuestra empresa. Es para Lucía.
la persona que me mostró que las cosas más valiosas en la vida no se compran con dinero, sino con esfuerzo, amor y autenticidad. Y también es para Martín, que nos recuerda cada día por qué hacemos todo esto. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras los aplausos resonaban a su alrededor. No eran solo un equipo en los negocios, eran una familia, algo que ella nunca imaginó encontrar en las circunstancias en las que todo había comenzado. Más tarde esa noche, después de la premiación, Fernando y Lucía estaban en el balcón del hotel observando las luces de la ciudad. Martín estaba adentro, mostrando orgulloso el trofeo a otros niños que asistieron al evento. «¿Qué piensas?», preguntó Fernando rodeándola con un brazo. Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Pienso que no cambiaría nada de lo que vivimos, ni siquiera los momentos difíciles. Todo nos llevó hasta aquí». Fernando la miró con ternura. «Y aquí es exactamente donde quiero estar». Lucía levantó la vista hacia él, con una sonrisa que hablaba de confianza, amor y seguridad. Después de todo lo que habían pasado, sabían que no necesitaban nada más que el apoyo mutuo para enfrentar lo que viniera. Esa noche, bajo las estrellas y las luces de la ciudad, Fernando, Lucía y Martín se convirtieron en un símbolo de cómo el amor y la resiliencia pueden superar cualquier barrera. Juntos, no solo habían construido un negocio, sino una vida que los hacía verdaderamente felices, una vida que finalmente era suya.